Entre amigas anda la cosa. Hoy tenemos aquí a Arantxa, que nos ha traído a Leila, que es una chica de origen bosnio, que ella nos dirá mejor. Y la traemos porque en este momento en el que hay tanta inmigración por las guerras y tal, nos parecía súper interesante verlo desde la historia de Leila, que ya ha crecido aquí. Entonces, bienvenida Leila a Entre amigas anda la cosa. Arantxa. Aquí estamos y además este encuentro entre amigas es algo que muy esperado. Y cuéntanos, Leila, bueno, ¿quién eres? ¿Quiénes sois? No sé, lo que tú quieras. Bueno, pues mi nombre, como ya habéis dicho, es Leila. Vivo ya en Ordizia ya hace 30 años, ¿sí? Uno de los motivos de venir no a Ordizia, sino a lo que es Europa, ¿sí? Porque Bosnia no está dentro de la Comunidad Europea, entonces nosotros antes de la guerra, antes del 92, vivíamos en un pueblo que se llamaba Chajnic. Es un pueblo cercano a lo que es otra capital, que es Gorazde. Entonces vivíamos ahí. Mi madre trabajaba, mi padre trabajaba. Ahí la educación infantil es a partir de los 6 años. No había escuelas infantiles como aquí. Entonces nosotros vivíamos en el campo, en una casa, con otras 15 personas o así. Sí que eran pues, hermanos de mi padre, hermanas de mi padre, sí, porque ahí cuando la mujer se casa se va a casa de madre y ya vivía con su marido en casa de los suegros. Entonces, vivimos en el campo, pues, una vida normal como la que tiene todo el mundo. De caserío. De caserío, sí. Eso es. Y bueno, pues hasta el 92, principios que murió Tito en los 90, pues empezaron las discusiones, en este caso, entre bandos, entre croatas, serbios, bosnios. Pues ya se oían cosas, pero no llegaban a la guerra. Entonces, en el 92, mi madre trabajaba en una fábrica ¿cómo lo digo? Era como palés para armamento, ¿sí? Era como cajas para meter las armas. Entonces, mi madre trabajaba ahí, había bosnios, había serbios, había de todas las naciones, de todos los sitios que había ahí cercanos, y vivíamos todos perfectamente, convivíamos. No había ningún problema. Pero cuando, como os he dicho, murió Tito, empezaron los problemas. Tito era el presidente hasta los años 90. Entonces, cuando murió, empezaron todos los problemas. En el 92, cuando empezó a oírse que empezaba la guerra, uno de los que trabajaba con mi madre cogió y le dijo: te llevo a casa, coge lo más imprescindible, ¿sí? Y coge a tus hijas y vete de aquí. Esa persona, eso es. Así, tal cual le dijo. Ya se murmuraba, se oía que venía algo, ya en algunos sitios ya habían habido como bombardeos, los políticos decían, pues, entre bandos se decían cosas, oír y se sentía que venía algo. Ya una guerra civil como la que fue, pues nadie se la esperaba, pero pues llegó. Entonces, mi madre, justo el pueblo donde nacimos nosotras, es serbio actualmente, y en ese momento también era serbio. Entonces nosotras como bosnias vivíamos en un sitio serbio, con gente serbia y gente bosnia, ahí convivíamos todos juntos. Entonces esa persona que era serbia le dijo: te llevo a casa, tú coges lo necesario y te llevo a la estación de buses, ¿sí? Esa misma persona luego, en la guerra, cuando ya estaban en la guerra, ¿sí? Los 4 años que duró la guerra, mató a muchos familiares nuestros. Entonces, fue capaz de ayudar a mi madre, pero en la guerra, cuando ya tenía que pelear por su país o por su forma de pensar, pues la misma persona mató a muchos familiares. En este caso, yo personalmente, según mi madre, porque yo no recuerdo muchas cosas, mató a uno de los hermanos de mi abuelo. Entonces, a mi madre fue capaz de ayudarle, pero a familiares no. Dentro del conflicto uno no sabe cómo va a reaccionar tampoco, ¿no?
No, En la vida normal entras a ayudar a ese que conoces sí. de toda la vida y entras en el conflicto y ya son enemigos, ya no tienen nombres y apellidos la gente, Sí, ¿no? Un eso poco. es. No éramos vecinos ya dentro del conflicto. Antes Claro, éramos vecinos, vecinos, amigos. eso es, y ahora erais enemigos. Pasa el concepto de vecino a enemigo. ¿Y la salida qué hicisteis? ¿Fuisteis a algún sitio conocido o a campo de refugiados? No, ¿O cómo? directamente no fuimos a un campo. Nosotros, cuando salimos nos llevó a la estación de buses este señor, mi madre se fue a Montenegro, donde estuvo un mes en un garaje de un amigo de mi abuelo. Sí, entonces ese mes, ¿perdón? Escondidos, ¿no? Estáis escondidos. Sí, escondidos, eso es. Sí, ese familiar no estuvo ahí porque, ese familiar, digo, ese amigo de mi abuelo no estuvo ahí porque era muy amigo de mi abuelo, conocía en este caso a mi abuelo muy bien y lo hizo por él. Pero cuando ya vio la necesidad que venían y le iban a preguntar y que no podía tener más tiempo a mi madre ahí, le dijo que tenía que irse. Entonces, a partir de ese mes, sí, mi madre ya se fue a un campo de refugiados. Sí, pues de marzo que salió ahí, de marzo a abril, finales o así, estuvo en el garaje y de abril hasta diciembre, principios, sí, estuvimos en un campo de refugiados. Te voy a hacer una pregunta un poco dura, ¿eh? Perdona, pero me da la sensación de que según va avanzando la guerra, os ibais despersonalizando, ¿no? En el sentido de que erais vecinos, mientras fuisteis vecinos os ayudasteis, fuisteis Sí. a casa del amigo que os tendría lo mejor que pudo en sus circunstancias, pero en cuanto que estuvo en riesgo y ahí ya llegas al punto del campo de refugiados que empiezas a dejar de ser una persona, o sea, no una persona, sino empiezas a ser números más que personas, ¿no? Que es un poco sí, lo que está pasando en Siria, no vemos más que bultos, más que, o sea, sí, claro, la gente que va a los campos de refugiados a Grecia y así, pues trata con María, José y tal, ¿no? Pero desde fuera no vemos más que 20.000 personas que nos da igual que nos digan 20.000 que 200.000, porque al final no son más que bultos, ¿no? Sí, eso es. Sí, al final no estuvo ahí hasta que vio peligrar su vida, su entorno, su familia, y ahí ya cuando no podía más es cuando mi madre tuvo que salir de ahí y estuvimos en el campo de refugiados pues alrededor de 6 meses y medio, 7. ¿Tú recuerdas algo de aquella época, cuando estuvisteis en el campo? No recuerdas. No sé si es porque lo he bloqueado, tenía 5 años, podía recordar perfectamente muchas cosas, pero no sé si lo tengo bloqueado, no recuerdo nada. ¿Qué va? ¿Y la ma que os cuenta, que os ha contado de aquella etapa? Porque a mí me parece que es algo muy duro, o sea, lo que dices, al final se despersonaliza todo y ahí hay pues personas distintas, ya se pierde la referencia a la familia, el entorno y no sé, imagino que tiene que ser muy difícil. Sí, una es de la anécdota que me cuenta mi madre. Ella llevó pues, una foto de su marido, algún papel que demostraba de alguna manera que éramos hijas de ella y un poco de dinero, no llevó mucho más. Le robaron todo eso. Entonces, ¿qué dices? Claro, sí, en el campo de refugiados le robaron esos papeles. Entonces, claro, mi madre tenía que demostrar que nosotras éramos hijas suyas. ¿Cómo demuestras que éramos hijas suyas? Pues conocía a gente, sabía de gente de la zona que conocía a mi madre y pudo demostrar de alguna manera que éramos hijas suyas. Claro, en un campo de refugiados donde no tienes absolutamente nada, donde no está ni tu madre, ni tu hermana, ni nadie, ¿cómo demuestras que estas niñas son tuyas? Pueden estar secuestradas igualmente. Claro, sí, perfectamente. Las referencias no, son muy complicadas. No, y los papeles que le robaron a tu madre tenían un gran valor en el mercado negro, probablemente. Claro. No sé realmente qué valor tendrían para la otra persona, porque realmente solo cogieron papeles, no hicieron nada más. Pero para mi madre fue muy doloroso el tener que demostrar que éramos hijas suyas. Y porque tenía, lo que os digo, gente, pues amigas de la zona de donde vivíamos, algunas conocidos,
Y de esa forma demostró, pero pues una de las más fuertes que nos ha contado es esa. Y tiene un papel, es verdad, lo tiene marcado, donde pone pues, Leila con apellido tal, es hija de tal padre, de tal madre, todo así. Sí. Lo tuvo que hacer porque si no, no podía. A mover este caso, fronteras, además movimiento de fronteras y tal, en situación tan precaria, bueno, pero complicadísima. ahí tampoco no le pedían mucho. Quiero decir, para entrar le pidieron los papeles que tenía y ya está. Mi madre no pensaba llegar hasta aquí, donde estoy ahora, donde estamos ahora. En ningún momento pensó nada. Mi madre lo que quería era salir de la guerra, que sus hijas no viesen nada de una guerra. Ese era su único pensamiento, era salir de lo que ella creía que venía. Entonces, ahí es cuando se encontró con vacía, sin nada y menos pues sin poder demostrar nada. Y esa fue y con dos hijas pequeñas. Muy y pues, eso con dos de niñas 5 y 3 pequeñas. años. Pues 5 y 3 años. Y encima, en aquel momento no teníamos los móviles para comunicarnos como ahora y claro, o sea, incomunicadas y saber cómo estaba su marido, su familia, me parece terrible, terrible. ¿Y cómo fue que llegasteis aquí? O sea, ¿le dijeron elige o venga, va, tú para aquí, tú para allá? Elige. No, elegir no, Arantxa, elegir no. ¿Qué va? No, mi madre salía mucho, nos dejaba con una tía que teníamos ahí también que fue al cambio de región, entonces nos dejaba con esta persona, con mi tía, y ella salía a trabajar. Ella salía, si había que recoger, recogía, si había que mascar tabaco, mascaba tabaco, si había que ir a no sé dónde a limpiar, ella limpiaba. Ella no se quedaba parada, mi madre nunca se ha quedado parada y hoy en día tampoco. Entonces, ella, por sus hijas, quería salir de ahí, quería no ver lo que estábamos viendo, porque nuestro plato del día era un vaso de agua o un té y un cacho de pan. Y luego te podían dar macarrones, te podían dar pues, lo básico, ya está. Entonces, ahí pasamos hambre. Según mi madre, nosotras pasamos hambre y ella más porque, como toda madre, me imagino que primero da a los niños y luego come ella. Entonces, ella nos tiene dicho que pasó hambre. Entonces, ella hacía todo lo posible para ganar algo, tener algo más. Y en una de esas, la estrella roja, sí, lo que es la media luna, lo que es aquí la Cruz Roja. La Cruz Roja, la media luna, sí. Eso es. Entonces, les propuso a un grupo de mujeres que estaban ahí a ver si querían salir del campo de refugiados, pero tenía que ser un pasaporte grupal. ¿Sí? Y todas las mujeres que estaban ahí eran o mujeres que sus maridos estaban en la guerra o mujeres que tuviesen niños. Nunca era una mujer sola la que salía, no salía una mujer que no tuviese niños ni estuviese, en este caso, con el marido fuera. Entonces, todas las que vinieron aquí, por lo menos a la zona donde nosotros vinimos, a Ordicia, eran mujeres con niños. Entonces, mi madre decidió que sí, se juntaron más personas, más mujeres con niños y hicieron un pasaporte grupal. Y les pusieron una pegatina. Mi madre no sabía dónde venía. Mi madre le podía tocar Grecia, le podía tocar Barcelona, le podía tocar cualquier otro país. Porque en esa pegatina ella no veía, no sabía leer, pero no sabía lo que ponía ahí. Aparte, mi madre no había salido nunca del caserío. Entonces, mi madre, aunque le pusiese Burdeos, no iba a saber dónde estaba Burdeos. Entonces, claro, no sabía dónde iba. Entonces, les metieron en un avión de carga y nos dejaron en Vitoria, en el aeropuerto de Vitoria, de Gasteiz. Y de ahí en autobuses. Ahí llegamos, de ahí en autobuses de reparto. Eso es. Ahí estaban todos los ayuntamientos que tomaron parte en lo que es la acogida de los refugiados y nos trajeron a cada uno a donde nos tocaba en este caso. Y a nosotros... Sí. Acá tú sigue. No, que en este caso a nosotros nos tocó Ordicia. Que no sabíamos que veníamos a Ordicia, ya te digo, no sabíamos a dónde veníamos. De hecho, igual ni el país no sabríais. No, que va. Ya te digo que porque
no, mi madre no ha salido nunca de donde vivíamos. De Entonces, la granja, sí, de la granja en la que vivís. a ver, España, pues no sé en los años 90 si en la tele podía oír algo, no es como ahora que podemos ver todos los canales de todo el mundo y todo eso. En los 90, pues sí, algo de España ya oiría, pero ya Sí. no sabía dónde venía. Mi madre no tenía esa imagen de dónde podía ir. Fíjate que aquí estábamos celebrando la Expo 92 y los Juegos de Barcelona y las Olimpiadas y el Copetín de la Baraja y vosotros estabais en otra historia. Claro. Yo me acuerdo cuando yo no vivía aquí todavía, pero ya frecuentaba este pueblo, en aquella época en la que había mucho ambiente en este pueblo, que no me oigan. Sí, aquello era... Tú eso no lo has conocido, Leila. No, pero me lo han contado. Una pasada. Y entonces a mí me contaba pues la cuadrilla de aquí, me decía, es que era fue como un acontecimiento social, decir, guau. Y además, claro, veníais de otra cultura ahora estamos más acostumbrados, ¿no? Pero con otro tipo de, bueno, la ropa que os había dado en el campo. Y familias con muchos niños y se les acondicionó en una fábrica que ya no existe. Eso y claro, tampoco es que no había protocolos, ni este pueblo ni ninguno, ni protocolos para acogida de personas, acogidas temporales de personas que habían abandonado sus países por motivos de guerra, ¿no? No había. Hoy día ya hay más, se ha desarrollado y hay bastante más recursos, pero sí que fue como socialmente como muy impactante, decir, guau, y el acercamiento. Debe haber más recursos, pero seguimos siendo igual de inútiles. Sí, yo creo que sí. O sea, hay más protocolos, hay más recursos, pero los pobres sirios ahí están ahogándose o sea que te quiero decir que están allí, pero el otro día aquí 2 chicos, pues ¿dónde eran? Argelinos, atropellados por un tren ahí cerca de Bayona. Pues eso. ¿Vale? Intentaban, consiguieron pasar la frontera, intentaban llegar, pues yo creo que a Alemania. El otro día otro chico también senegalés se ahogó, porque no sabía nadar, ahí en el Bidasoa, para cruzar una regata. O sea, yo es que pasas por ahí, lo ves, porque es un sitio precioso y a mí es que se me parte el alma. Porque pues ese hombre tiene una historia y una familia. Claro que sí. Pero no, pues eso. Y Leila, y llegasteis aquí, o sea, tu madre, claro, o sea, yo digo, esa mujer súper valiente de haber hecho ese camino, la incertidumbre de la vida, no saber nada de su marido y llega con 2 niñas, hay que criar a una cultura que desconoce idioma y empieza de cero. Sí. ¿Y cómo fue la llegada? Bueno, la llegada, sí, a ver, siempre lo decimos y gracias a la gente de Ordicia, pues fuimos muy bien acogidos. Para nosotros al final éramos como una noticia nueva para todos, ¿no? Ya veníamos nosotros, quiénes éramos, cómo éramos, claro, no conocían nada de nosotros. Además, somos de otra religión, nosotros somos musulmanes, entonces, claro, cristianos, musulmanes, a ver si necesitan esto, lo otro, qué nos dirán, qué idioma nuevo, que todo era nuevo, todo. Entonces, mi madre vino con expectativas, pues eso, a estar, a que le cuidasen a sus hijas, quiero decir, cuidar a sus hijas, que no viesen la maldad, la guerra, el estruendo que estaba pasando ahí. No quería. Entonces, mi madre sí que quiere, si quieres que te diga la verdad, desde el primer momento no se quedó en casa tampoco, ¿eh? Mi madre salió a trabajar, le ofrecieron limpiar bancos. Ya digo, mi madre, yo tengo que decir que es una mujer luchadora sí o sí. No le hace falta a nadie para que salga adelante. Por ella misma se vale. Entonces, si tiene que hacer X, lo hará si es necesario para poder salir adelante. Oye, una pregunta, no sé, tampoco sé si nos queda, porque aquí las grabaciones se acaban en un rato. Entonces, ¿habéis vuelto alguna vez? Sí. A ver, aquí estuvimos los primeros hasta el 96 sin casi comunicación con nadie, eran llamadas por radio, luego pudimos contactar por teléfono, los que tenían teléfono, y mi madre, por ejemplo, supo del marido de mi padre que murió por una carta de la Cruz Roja, de los desaparecidos y muertos. Entonces, difícilmente
al principio pudimos hablar y volvimos en el 96 con SOS Balcanes. SOS Balcanes ofreció en este caso un viaje tanto a empresarios, periodistas, gente que quería ir y ver y grabar, y luego fuimos muchos bosnios también a ese viaje. Y esa fue nuestra primera vez, después de muchos años. ¿Y el reencuentro? Difícil. Duro, sí. Yo no tengo muchos recuerdos, pero sí que tengo amigas de mi madre que fueron con ella, que la acompañaron en este viaje y todavía son amigas de ella. Y pues, nosotros nos daba miedo todo. Para nosotros era otra vez ver algo nuevo. Entonces, gente que no conocíamos, aunque fueran mis abuelos, yo no sabía que eran mis abuelos, porque no teníamos fotos. Yo tenía primos, no conocía a mis primos, tenía tíos, tenía todo, pero eran gente nueva para mí. Entonces, mi primer impulso y el de mi hermana fue pues, detrás de las piernas de mi madre. Miedo. Entonces, poco a poco, sí, pues ya los días pasaron, empezamos a convivir con ellos, nos empezaron a hablar de lo que habían pasado, mi madre ya le ves que ya se ha calmado, son muchos años los que no veía a su madre, a su padre, a su hermana, a sus tíos, y todos los años hemos ido, pues también mientras no trabajábamos mi hermana y yo, pues por el dinero lo que hacíamos era intentar ahorrar, si no era por avión, era por autobús, si no era por autobús con un amigo en coche, pues de alguna manera hemos intentado ir todos los años. Ha habido algún año que no hemos ido, pero la mayoría de años hemos procurado ir. Leia, ¿y qué eres? ¿Bosnia, vasca, española o qué eres? Difícil pregunta. No. Hasta hace unos años, a ver, yo hasta el 2016 yo la nacionalidad no la cogí de aquí. Yo pierdo la mía para cogerla de aquí. Entonces, para mí era muy difícil decir que ya no quería ser bosnia. Entonces, me resultó muy difícil. Yo hasta hace muy poco, y todavía me considero bosnia. Vivo aquí, tengo mi vida aquí, tengo mi pareja aquí, mi madre aquí, mis amigos aquí, pero a mí me queda una espinita clavada de qué hubiese sido si no hubiese pasado la guerra. Siempre me quedará esa espinita de qué hubiese sido de mi vida o cómo hubiese sido mi vida. Arantxa. ¿Tienes más familia salió como vosotros? ¿Tienes más familia por Europa? Sí. No, yo solo tengo una tía que vive en La Coruña, en Sada. También marchó, huyó. Con mi madre. Con su madre. La que estaba con vosotras en el campo de refugiados. En el campo, eso es. Y es con la que mayormente mi madre nos dejaba para poder ir a trabajar. Mi tía decidió no trabajar, no quiso salir de la fábrica y hacer más vida allá, pero mi madre sí, mi madre no quería estar parada, siempre estaba dispuesta a todo. Yo la conozco de vista, su madre es una mujer muy activa, pero además se le ve que es una mujer con carácter. Sí, aparte de eso. Sí, no, eso, mucho activa, con carácter, sí, se le ve y pim, pam. A ver, pues es que con semejante vida de batalla, como para no tener, como no tengas carácter, pues es que ni sales de, ni empiezas a huir, ¿no? Sí. O sea, los que huyen son supervivientes, no son fugitivos, son lo contrario, justo lo contrario. El que huye es el que va a sobrevivir, el que tiende a sobrevivir, el que se juega la vida por vivir. Sí. Bueno, una última pregunta, Isa, y acabamos. Leila, ¿y tú cómo ves lo que está pasando en toda Europa con toda la gente que huye de sus países para buscar una vida mejor y dar oportunidades a sus hijos? Porque básicamente es eso. ¿Tú cómo lo ves desde tu perspectiva, que tú has sido protagonista de una historia de esas? Ahora hay tantas guerras. Quiero decir que en el 92 solo estaba la de los Balcanes, le dio la importancia y hicieron lo que hicieron por nosotros. Pero es que ahora les han cerrado muchas fronteras. Es que ahora es casi imposible llegar. Casi tienen que luchar por su vida para poder llegar donde quieren. Y es que aparte las leyes le han puesto como una barrera delante que es muy difícil pasarla. Mi madre, pues gracias a Dios por ese pasaporte que hicieron grupal, nadie le ha dado nada. Obviamente ella no ha podido elegir a dónde quería ir, pero ahora sí que les cuesta mucho más. Y los que llegan aquí son gente que pues, tiene igual un poder adquisitivo algo más
que los que están en Tanto. un cambio de refugiados y llegan aquí pues con lo mínimo, pero llegan y pueden llegar. Es que yo no suelo ver las noticias mucho y mucha pena, no puedo, No puedes ver. Ya. me resulta muy difícil. Claro. Además es que no puedes hacer nada, no No. llego a comprender por qué no se hace nada. Sí, a todos no se les puede ayudar, obviamente, pero de otras maneras, no sé. Igual más ayudar en el país, es que no sé. Claro. Sí, Todo sí. es dinero. Para mí ahora mismo, en este momento, como en mi momento igual cuando nosotros salimos, no era tanto económico. Para mí ahora es tanta economía, tanta política que no sé, se Tanto olvidan las interés personas. detrás de Se olvidan las personas. de cada movimiento y de cada vida rota. Hay un montón de intereses económicos de los que alguien se está Sí. beneficiando. Sí, es muy Para duro. mí Las personas. Es muy duro, eso, se sí. olvidan las personas, Arantxa, sí. Se olvidan Sí. que hay una Leila, persona detrás. sí, es que es eso. Leila, yo te agradezco enormemente esto porque yo en su momento le dije, Leila, para ti, cada vez que te pregunten, estás como reviviendo y me decía, bueno, pero también es una manera de ir sanando esa historia familiar, ¿no? Porque claro, a ver, tú llevas ya toda tu vida aquí, eres más de aquí que de allí, pero eres de las dos partes, ¿no? Y aquello está allí y te marca y tu padre murió allí. Entonces, yo te estoy muy agradecida porque, o sea, no todo el mundo es tan valiente de contar su testimonio de esta manera y además ella es la mejor portavoz de la familia Oruk, ella se apellida Oruk, entonces ya le puedes decir a tu mamá y a tu hermana que, vamos, tu hermana, ella a su manera lo hará, pero que tú, vamos, la mejor portavoz porque ella va hablando de la historia de la familia, su madre no le apetece, como es comprensible, pero le da mucha vergüenza, no es No, nada. y luego que también habrá heridas, o sea, diferentes niveles de heridas, o sea, es lo que te dices, tú tenías 5 años y el cerebro te ha hecho, vamos a llamarle el favor de bloquear una parte de tu memoria, pero tu madre no puede llegar a bloquear esa parte de la memoria, entonces son heridas mucho más abiertas. Oye, un verdadero placer, es que se nos acaba el tiempo y esto es así. Pues nada, es que de verdad que ha sido una gozada. Me ha encantado tu testimonio. Muchísimas gracias por dar voz a todos aquellos que sufristeis aquello y los que están sufriendo ahora, porque al final la historia se repite, ¿no? Y nada, oye, salam aleikum. ¿Qué dicen los musulmanes? Yo no le he preguntado, no sé si le dirás musulmana o no, no te he preguntado nunca. No soy practicante, en realidad. No eres practicante, pero vale, perfecto, ¿no? Porque no es una cosa que no fumo, no bebo, pero no lo practico, no lo llevo a cabo, no. Pues no le he preguntado. La mejor religión que dice mi madre es que no te hagan daño y no hacer daño. Es la mejor religión que llevo. No hagas el mal, no hagas mal al prójimo, sí, al final esa es una ley universal, sea uno de la religión de la que sea, porque bueno, al final en esencia somos todos iguales. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, tu testimonio, un beso muy fuerte a tu madre y a tu hermana y otro para ti. Gracias. Y hasta la próxima. Venga, Leia, es que recasco. Agur, Millesker. Vale, agur a todos. Agur.